Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Salmos 23, vamos a leer varios versos. Iba a leer solo el 4, pero vamos a leer desde el verso 1. Y así la gente puede entender, los que no conocen el pasaje bíblico. Dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Traté de escribir todo lo que quería compartir con ustedes porque mi intención de entrada es solo contarle la historia. Y quiero, antes de comenzar, decirles que no soy médico y quizás cuando mencione algún término médico voy a meter la pata y no voy a decir las cosas exactamente como debe mencionarse. Y también que todo lo que voy a decir, lo voy a decir desde la óptica del paciente. Hay muchas cosas que pasaron alrededor de mí que yo no las supe, porque yo estaba postrado. El jueves 2 de marzo me levanté como de costumbre. Tuve un tiempo de oración, consulté las informaciones, respondí a algunos mensajes pendientes, me di un buen baño, desayuné y aproximadamente a las 10 de la mañana llegué a la oficina. Saludé a los hermanos e inmediatamente me puse a revisar el tema que trataría en el programa que iniciaba a las 11 de la mañana. Terminé el programa a las 12 meridiano y unos minutos después le avisé a la secretaria que recibiría una pareja que necesitaba consejería y la habíamos citado para esa hora. Eran casi las 12:30 y solo había llegado uno de los miembros de la pareja y procedí a conversar mientras llegaba quien faltaba. Durante la conversación comencé a sentirme extraño, de una forma que nunca me había pasado. Inesperadamente le dije a la persona que fuera a avisar a la secretaria y a los hermanos de la oficina porque yo me sentía muy mal y sentía que iba a colapsar. Así ocurrió. Me desmayé y cuando desperté, todo el personal estaba en mi oficina tratando de reanimarme. Le dije a los hermanos que llamaran a mi cardiólogo, el doctor Osiris Valdés, porque a mi juicio había sufrido un evento cardíaco. Lo llamaron y él le indicó que me llevaran a su consultorio, que está a 2 o 3 cuadras de nuestra oficina. Cuando el doctor Valdés me evalúa, me dice que la presión está un poco baja como secuela del desmayo, pero que no hay señales de un evento cardíaco. Comenzó a hacerme preguntas de cómo había comenzado mi día y si había notado algo extraño en mi cuerpo. Al final llegamos a la conclusión de que lo único anormal es que había evacuado un poco oscuro. Inmediatamente el doctor indicó que junto al desmayo y la palidez de mi rostro, posiblemente yo estaba experimentando un sangrado interno, por lo que me recomendó ir a Santo Domingo, donde los médicos que me podían atender
una complicación, sobre todo porque él salía al otro día del país. Llamamos al doctor Micaía Pérez, un médico muy calificado, hermano en Cristo y amigo desde la infancia, quien inmediatamente coordinó un equipo médico multidisciplinario que me recibiera para identificar inmediatamente lo que estaba pasando conmigo. Honestamente, en principio pensé que había sido una exageración el consejo del doctor Valdés. Y más exageración la reacción de mi amigo, el doctor Micaía Pérez, porque no había razones, según mi opinión, para tanta preocupación. Llegué a Santo Domingo alrededor de las 5 de la tarde e inmediatamente me ingresaron y comenzaron a realizar todo tipo de análisis. Unas horas después confirmaron que había aparentemente un sangrado interno y necesitarían hacer un análisis más profundo, como una endoscopía a la mayor brevedad, para ver lo que estaba pasando en el interior de mi cuerpo, porque mi estómago estaba oscuro y por las otras imágenes no podían identificar qué estaba sucediendo. Alrededor de las 10 o 10:30 de la noche, el equipo médico me realizó una endoscopía y algo terrible ocurrió. Durante el proceso, mi cuerpo tuvo una reacción y según me contaron ellos, expulsé unos 600 cc de sangre por la boca, en un cuadro de broncoaspiración que ellos pensaban que sería mi final. Uno de los médicos nos testificó que en ese momento de turbación todos quedaron impactados, pero de repente sintieron que una presencia sobrenatural tomó el control del proceso. Y comenzaron a llamarme. Y unos minutos después yo desperté totalmente ajeno a la crisis que había vivido. Me explicaron que no se pudo hacer el estudio completo y que me llevarían a cuidados intensivos como prevención ante cualquier complicación, sobre todo después del evento ocurrido. El plan de ellos era al día siguiente intentar hacer otra vez la endoscopía para identificar la razón del sangrado. Esa noche en cuidados intensivos fue interminable. Yo que nunca en mi vida había estado interno en ninguna clínica ni hospital, por ninguna razón, y ahora estaba en el área de UCI, conectado a monitores cardíacos, sueros y demás, en una escena que mucha gente no quiere pasar. Me pasé esa larga noche entre los pensamientos de temor y sobreponiendo mi fe, cantando en mi mente alabanzas a Dios y repitiendo pasajes bíblicos que me recordaran las promesas de Dios. Al día siguiente, creo que en horas del mediodía o temprano en la tarde, me llevaron a hacer el estudio nuevamente. Y esta vez todo se pudo hacer identificando el problema y qué lo estaba produciendo. Inmediatamente los médicos fijaron la hora de la operación y horas después me intervinieron
de emergencia, extirpando la causa sin mayores complicaciones. Era un fibrolipoma submucoso que había comenzado a sangrar. Según ellos, yo tenía varios días, quizás una semana sangrando. Recuerdo que al otro día era domingo. El doctor Micaías, antes de cumplir con sus labores pastorales, pasó temprano a verme en UCI. Y frente a mi cama cerró sus ojos. Dándole gracias a Dios por lo que había pasado. Así pasaron los demás médicos, uno por uno, reconociendo el milagro, sobre todo por todas las cosas especiales que tuvieron que ocurrir para que yo pudiera vivir superando una crisis como esa. 2 días después nos llevaron a una habitación normal, continuando con el protocolo de medicación para completar todo el proceso por el cual había pasado. Pasaron 6 o 7 días desde que llegué a la clínica solo siendo medicado sin tener la posibilidad de ingerir alimento alguno. Al 6.º día pienso que fue el cirujano decidió que podían comenzar a alimentarme con algunas sopas licuadas y cosas líquidas. Todo marchaba bien y esperaba que el jueves, al 8.º día de mi internamiento, me darían el alta médica para regresar a mi casa. Pero no fue así. Ese día amanecí con un cuadro extraño. Tenía ciertas dificultades para respirar. Y en general no me sentía bien, aunque no podía especificar la razón de lo que me pasaba. Los médicos decidieron hacerme una serie de análisis y determinaron que tenía un derrame pleural o líquido en el pulmón derecho. Para mí fue como un balde de agua fría y le decía al Señor que yo ya estaba cansado de estar en esa clínica y quería volver a mi casa. Ese día decidieron ponerme oxígeno y comenzar un tratamiento para enfrentar el problema del pulmón. Me dijeron que era muy frecuente esa complicación después de una crisis como la que yo había vivido. Por lo tanto, que no debía preocuparme. Pero al mismo tiempo, mi presión cardíaca estaba muy alta y tuvieron que medicarme para evitar complicaciones. Mi preocupación junto con la decepción porque no podría salir fue tan grande que los médicos lo notaron en mi semblante. Y aunque yo no lo había expresado, ellos se dieron cuenta y me daban palabras de ánimo para que yo pudiera seguir adelante. Siempre a mi lado estaba mi esposa animándome, recordándome que Dios estaba conmigo, que todo estaría bien, y declarando la palabra de Dios sobre mi vida para fortalecer mi espíritu en medio del proceso. Y aquí hay algo que quiero resaltar: no importa quién uno sea, ni el rango espiritual y las cosas que Dios haya hecho con uno como siervo de Dios. En medio de esas batallas necesitamos el soporte espiritual de los que interceden y los que ministran palabras de aliento para fortalecer el espíritu del que sufre.
Gracias a Dios el tratamiento y las oraciones comenzaron a surtir su efecto. Y yo en mi interior volví a hacer planes creyendo que me iría de la clínica el martes. Pero tampoco fue así. Ese día el neumólogo decidió hacerme otros estudios para confirmar la mejoría y un procedimiento para retirar el remanente de líquido que podía quedar en mi pulmón. Así lo hicieron y recuerdo que ese día le dije al Señor, está bien, me rindo, saldré de aquí cuando tú lo decidas. Cuando tú convenzas a los médicos que me puedo ir. Finalmente el jueves 16 fui sorprendido con la grata noticia de que sería dado de alta, aunque antes debían hacerme otros análisis para estar seguros. Así ocurrió y aproximadamente a las 4:30 de la tarde salimos de la clínica y yo salí vivo y caminando. En este punto quiero expresar mi gratitud a todos los que Dios utilizó para proveer mi cuidado y atención. Porque no tengo dudas de que ellos fueron instrumentos escogidos por Dios. Comenzando con el doctor Osiris Valdés, el doctor Micaías Pérez, el doctor Wilkin Sánchez, el doctor Sánchez Cedeño, el doctor Pérez Pandelo, el doctor Salvador Pérez Martínez Selmo, todos los médicos internistas, anestesiólogos, imágenes, todo el personal de la clínica, ginecología y obstetricia, y muy especialmente a las enfermeras, dentro de las cuales encontré hermanas en la fe que me atendieron. También debo agradecer al ejército de hombres y mujeres que dentro y fuera de la República Dominicana estuvieron clamando a Dios por mí. Yo no sabía que tanta gente me amaba y estoy muy agradecido. Agradezco a toda mi familia, comenzando con mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, primos, tíos, etcétera. También a nuestros amigos y relacionados que estuvieron muy pendientes. Agradezco a todos los líderes nacionales de diferentes áreas del quehacer en la República Dominicana, del quehacer nacional. Comenzando con el presidente Luis Abinader, quien nos dio un seguimiento hasta después de ser dado de alta, ofreciéndonos su ayuda en lo que pudiéramos necesitar, aunque no lo utilizamos. Al doctor Leonel Fernández, que personalmente llamó a mi padre, líder cristiano de todas las organizaciones. Gracias. Gracias del alma a todos los hijos en la fe, a toda la feligresía de las iglesias Mahanaín y todos los hermanos y amigos que mostraron su preocupación por nosotros. Hay lecciones que quiero compartir a partir de esta experiencia con todos ustedes. La primera es que hablamos de la transitoriedad de la vida y los frágiles que somos, pero vivimos como si eso no fuera verdad. El Salmo 103:15 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. En minutos y a veces en segundos, uno pasa de tener una vida normal y sin complicaciones
a estar en el borde de la muerte. Eso me pasó a mí. ¿Quién me hubiera dicho que ese día normal, que estaba pautado para predicar en la noche aquí en el templo, y que me levanté con ánimos, bebí café y desayuné plátanos con huevo, en la noche yo estaría en una crisis total? Pensamos siempre que esas cosas le pasarán a otro, pero no a nosotros. Después de vivir ese tipo de experiencia, uno se queda con ese sentido de vulnerabilidad, porque se da cuenta que cada minuto en salud y normalidad es un bien, es una bendición, es un logro y es una muestra del favor y la gracia de Dios. Dele gracias a Dios por cada minuto de vida. No es una muletilla ni una rutina de nosotros cuando venimos aquí al templo y decimos, hermano, levante su mano y dele gracias al Señor. Dele gracias porque esa es la realidad. Somos dichosos. La segunda lección que saco de todo este proceso es que en medio de los procesos difíciles se desata la más dura batalla espiritual, donde está en juego tu fe, tu confianza en Dios y tus posibilidades de salir victorioso. ¿Cuántas veces tenía que reprender al diablo y confesar que mi fe y confianza estaba en Dios? No las puedo contar, fueron muchas. Tenía que sobreponerme a mí mismo y ministrarme a mí mismo. Mi confianza está en ti, Señor. Yo creo en ti, yo dependo de ti. Y lo que tú comenzaste lo va a terminar. El que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. En medio del proceso, cada minuto y cada día, situaciones atacaban mi fe. Y atacaban mi confianza con pensamientos que venían a mi mente. Una de las cosas con las que batallaba era, ¿qué pasará ahora con la biopsia de lo que me sacaron? ¿Significará esto otra batalla para mi vida? ¿A dónde me llevará todo esto? ¿Cuándo volveré yo al púlpito? ¿Cuándo, si acaso, voy a poder retomar mis labores? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará con mis hijos? Y en medio de esas batallas mentales, ahí tenía que aferrarme a la palabra y confesar una y otra vez, si Dios lo hizo al principio, lo seguirá haciendo hasta el final. Mi esposa siempre me decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero el enemigo decía a mi mente, por algo estás aquí, y es porque las cosas no están bien. Solo podía prevalecer mi fe en esta convicción, repitiendo esta frase, si lo hizo al principio, Él completará su obra en mi vida. Una mañana cercana del mediodía, el gastroenterólogo vino y me dio una buena noticia. El resultado de la biopsia es negativo. Lo que sacamos fue un lipoma fibroso. No hay razones para preocuparse. Ni siquiera tendremos que aplicar tratamiento preventivo. Ha sido mucho más benigno de lo que nosotros pudiéramos pensar. Luego vino el tema del líquido en el pulmón. Me preguntaba cómo terminaría esto, si podría tener fuerzas para predicar con energía la palabra de Dios. Y los pensamientos me atacaban. Pero el Espíritu Santo otra vez me recordaba, si lo hizo al principio, Él completará su obra en mí. Cuando sacaron el poco de líquido en el pulmón, mandaron a hacer una biopsia. Otra vez volvió esa batalla.
y la palabra seguía retumbando en mi mente. Unos días después llegaron los resultados y todo salió negativo. No había nada de qué preocuparse. En resumen, fueron muchos días de batallas mentales, luchando con los pensamientos negativos. Y donde el enemigo bombardeaba mi mente, no lo vas a superar. Sin embargo, la misericordia de Dios no me ha soltado ni lo hará, y por eso estoy de pie en esta noche. Hermano o hermana, en la batalla espiritual que se desata en tu mente cuando estás solo como estuve yo, lo único que te ayuda es la palabra de Dios que conozca y sepas de memoria. Esos pasajes bíblicos que nos alimentan la fe y nos recuerdan las promesas de Dios. Junto con eso, los cánticos de alabanza y esperanza en Dios que uno se sepa de memoria para poder cantarlo, aunque sea en tu mente. Yo les recomiendo a todo el mundo, a todos los creyentes en especial, que se aprendan los textos bíblicos, que se aprendan los cánticos. En cuidados intensivos hubo una noche que yo comencé a cantar y me fui dejando llevar, y ya no estaba solamente en mi mente, sino que lo estaba tarareando. Y era esa alabanza que dice: yo sé que tú mueves montañas y yo sé que lo harás otra vez. Y de repente entró una enfermera, como quien dice: ¿qué le está pasando al enfermo? Porque ahí había muchas personas con una situación delicada. Aprendas esos pasajes bíblicos, esos cánticos, para que cuando los necesite, nada ni nadie le puede impedir recurrir a ellos. Eso será clave para mantenerse luchando y ganar la batalla. En tercer lugar, esta travesía por el valle de sombras de muerte me ha impactado redefiniendo mis prioridades, impactando la forma de hacer lo que hago, revalorizando las cosas que son más importantes de la vida, redimensionando la importancia del servicio que hacemos para Dios y aumentando el cuidado, la preparación para cuando tengamos que presentarnos ante nuestro Padre Celestial. Hermano, esto define para mí lo que he dicho como una nueva temporada. Una nueva temporada para mí de manera personal. Y también debe ser una nueva temporada para la iglesia que Dios ha puesto bajo nuestro liderazgo. No voy a desperdiciar el tiempo en cosas que no tienen el valor. Quiero invertir cada minuto de vida sabiamente cumpliendo con el ministerio que Dios ha puesto en mis manos y cumpliendo con el deber de hijo, de esposo y padre dentro de mi familia hasta que Cristo venga o nosotros vayamos. En cuarto lugar, muchos se han acercado a mí y directa o indirectamente culpando a la obra o el trabajo que hago para Dios como la causa del problema de salud por el que he pasado. Y para ellos tengo una palabra. Ciertamente, para la vida de la gente común, mi vida es una vida muy ocupada. Aunque en realidad no es más ocupada que la de un médico especialista, la de un gerente de cualquier empresa mediana o grande, y ni qué decir de quienes se dedican a la actividad política. No cometan el error de culpar a Dios. No cometan el error de culpar a la obra de Dios de lo que me pasó. Si somos justos al evaluar esto, debemos admitir que lo que me sucedió le pudo suceder
a cualquier persona, por más tranquila que lleve la vida, con la gran diferencia de que en mi caso, los últimos 22 años y meses lo he invertido trabajando para el reino de los cielos. Quiero que sepan, número uno, que Dios me ha dado una estructura de trabajo maravillosa, con personas que me ayudan en cada área de trabajo, como pocos pastores pueden exhibir en el país. Siempre le he pedido a Dios que me dé sabiduría para aplicarlo al trabajo que hago en su obra. Y en mi experiencia particular, mis trabajos seculares que desarrollé anteriormente, todos fueron más estresantes que el trabajo que yo ahora hago para el Señor. Número dos, de todas maneras, haré cambios en mi dinámica de trabajo para aprovechar mejor el tiempo en las cosas que son más importantes. Me di cuenta que tengo mucho trabajo que hacer. Tengo que hacer cosas que Dios ha puesto en mi corazón para ensanchar su obra, las cuales no he hecho por los afanes del diario vivir. Y en sentido general, voy a vivir con mayor reposo, sobre todo para tener más tiempo de intimidad con Dios. Es importante que todo el mundo sepa que estoy convencido de que Dios es soberano. Que la vida es un regalo que Dios nos da por un tiempo que Él determina, y como Él lo determina, está bien, es correcto y es adecuado. Debemos estar claros que el día que el Señor nos llame a su presencia, está correcto y que Él tendrá cuidado de su obra con o sin nosotros. ¿Qué significa esto, pastor? Esto significa que solo debemos preocuparnos por hacer la voluntad de Dios mientras estemos en esta tierra, y que no hay accidentes en el proyecto de Dios para nuestra vida. Dios tiene el control. Y Él domina todas las situaciones que pueden estar pasando alrededor de nosotros. Finalmente, debemos saber que Dios puede librarnos de todas nuestras tribulaciones aquí en la tierra. Sea con la salud, la familia, las finanzas, los que quieren hacernos daño, etc. Dios puede librarnos de todas nuestras tribulaciones. Pero debemos tener algo también claro en nuestra mente. Las cosas no serán de la manera que nosotros pensamos o creemos que deben ser. Siempre recuerdo la experiencia de Ananías, Misael y Azarías, los tres jóvenes hebreos en Babilonia frente al rey Nabucodonosor, y que mayormente conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. En Daniel capítulo 3, verso 15, Nabucodonosor los interpela y le dice: ¿estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido de del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente.
y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, debes saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. Hermanos, la fe, la confianza y la fidelidad a Dios de estos tres jóvenes no dependía de que Él los librara del horno de fuego, ni tampoco de lo que era un sufrimiento injusto, un abuso de Nabucodonosor y sus funcionarios envidiosos contra unos pobres muchachos buenos. Quizás mucha gente, incluyendo cristianos de hoy, hubieran dicho: si Dios existiera o si Dios los amara, habría hecho descender fuego del cielo, quemaría a Nabucodonosor con toda su gente y los sacaría a ellos en carro de fuego. Pero el plan de Dios era otro. Su plan era entrar con ellos en el horno de fuego y mostrarle al rey otra dimensión de su gracia y de su poder. Dice la Biblia que lanzaron a los jóvenes al horno de fuego porque no adoraron la estatua del rey, y algo sorprendente sucedió. Verso 24 de Daniel capítulo 3. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Y los oficiales le respondieron y dijeron al rey: sí, así es, rey. Y el rey les respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Dios tiene maneras y soluciones que no han sido concebidas ni siquiera soñadas por los seres humanos. Dios tiene maneras y soluciones que no han llegado a la mente de ser humano, ni la inteligencia artificial que está muy de moda hoy en día. Dios tiene maneras que nadie conoce ni nadie se imagina. En nuestro caso, 2 meses después de comenzar este proceso, como habrían pensado la mayoría de ustedes al principio, yo esperaba que Dios me librara de la enfermedad. Señor, tú no deberías permitir que hoy jueves 2 de marzo yo tengo el mensaje, yo no puedo faltar hoy. Porque ¿quién va a predicar en mi lugar? Señor, ya es el mediodía. Yo como humano quería que Dios ahí mismo me sanara, para yo venir contento en la noche según mi plan y predicar como siempre lo hago. Ese era mi plan, pero no era el plan de Dios. Y aquí yo debo testificar, y lo he dicho varias veces en estos días. Yo quería, como siempre queremos, que Dios me librara de la enfermedad. Pero si no me hubiera pasado esto, no hubiera dicho tantas veces que por 56 años y 9 meses me preservó en salud de tal manera que nunca tuve que internarme en una clínica o en un hospital.
Y yo no sé si usted considera que ese es un buen averaje, pero después le pedía que me librara del internamiento, que me vieran y me devolvieran. Váyase para su casa, pastor. Pero tampoco lo hizo. Cuando hablaron de operación y yo estaba postrado en la cama, decía, Señor, que mañana cuando me vengan a tocar y a ver, o me tiren cualquier placa o imagen, digan, ya desapareció. Dios hizo el milagro. Pero tampoco lo hizo. Yo quería que Dios me librara de todo el proceso que viví. ¿Por qué? Porque siempre deseamos no caer en el horno de fuego. Pero, oh maravillosa gracia de Dios, muchas veces Dios permitirá que entremos al horno. Pero aunque el diablo piense lo peor, no entraremos solo, sino que Él estará a nuestro lado. Dios estuvo conmigo cada uno de los 14 días que estuve interno. Dios estuvo y ha estado conmigo cada día de este proceso que he vivido, para poder escuchar palabras como la que me dijo el último médico que estuvo dándole seguimiento a mi salud ayer. Según me han dado referencias, una de las mentes más brillantes de este país en materia de la medicina. Usted está muy bien. Nunca había visto a alguien recuperarse de sus pulmones a ese nivel después de vivir una situación de salud como la que usted vivió. Usted está vivo para algo grande. Yo no sé lo que Dios hará de aquí en adelante con nosotros. No tengo ni idea. Pero cada día pregunto menos. Y solo quiero hacer su voluntad. Estoy dispuesto a seguir haciendo lo que Él quiera. Pero puedo testificar que solo esta experiencia es un plus, es un beneficio para su obra. Porque puedo testificar a todo pulmón que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que está presente en nuestra vida en toda circunstancia. Y por eso las palabras del salmista yo también las puedo declarar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma, me guiará por sendero de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya.